el capítulo 1 del libro de Josué y el versículo 5. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Oremos, hermanos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, te adoramos, porque tú eres Dios fuerte, poderoso, invencible. ¿Quién como tú, Señor? Te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, los que en esta noche, Señor, participaron. Señor, gracias por los testimonios que tú estás haciendo en la vida de nosotros. Sigue, Señor, obrando, sigue trabajando en medio de nosotros. Mira, Señor, las múltiples necesidades que hay en medio de nosotros. Te pedimos que te glorifiques en cada una de ellas. Padre, a ti te damos en esta noche toda la gloria, porque tuya es en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno, yo quiero hoy hablar bajo el tema: Dios anima a Josué a conquistar la tierra prometida. Y esta historia la hemos escuchado más de una vez. Pienso que desde niño, los que han estado desde niño dentro de la iglesia, son historias interesantes de conquista, historias que nos motivan, historias que nos enseñan el propósito de Dios. Y hoy quiero venir una vez más a recordarle que Dios está con nosotros. ¿Alguien dice amén? Entendamos que ante los múltiples y muchos obstáculos que pueden surgir, una de las cosas que nosotros, no solamente como seres humanos, gracias hermano, sino como creyentes, como evangélicos, como hijos de Dios, pasamos y enfrentamos lo que podemos llamarle hoy el miedo o el temor, o la incredulidad, así podemos llamarle también, ¿verdad? Ya que muchas de las veces no se sabe si es miedo o incredulidad. Pero yo pienso que en la vida de un creyente aceptamos el miedo, pero no la incredulidad. Pero puede suceder, puede pasar, puede llegar y nos puede atropellar. Pero siempre estará, recordemos, como el Señor nos lo recuerda y nos lo dijo, que el Señor estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Así es que de algo hoy tenemos que entender y de una manera fortalecernos, y de una manera el dejar que Dios ayude nuestras vidas para fortalecernos y poder tener en la vida victoria o poder vencer ante las circunstancias que nos rodean. Porque déjeme decirle que las circunstancias, los problemas, las dificultades son muchas en la vida de nosotros. Y esas dificultades que muchas de las veces enfrentamos nos pueden traer miedo, nos pueden traer incertidumbre, nos pueden traer situaciones que muchas de las veces nos trae la duda al decir: ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios está peleando por mí? ¿Será que el Señor va conmigo? ¿Será que el Señor me va a dar lo que Él me ha prometido? Y muchas son de las cosas que nos pasan por la cabeza. Pensamos y decimos: ¿y será que va a suceder? ¿Cuándo? Aquí, allá. Y bueno, hay una pelea en la mente, y muchas de las veces llegamos a conclusiones no positivas, sino a veces negativas. Pero hoy aquí veamos el ejemplo de que Dios está animando a una persona, tal vez para el pueblo o para otros no era importante, pero para Dios sí lo es y sí lo fue. Y ese fue Josué. Josué aquí es el tema de nuestro punto, y entender por un momento lo que él piensa, lo que él pensó en ese momento, lo que le pasó por la cabeza, por las circunstancias que le estaban rodeando en ese momento. Y ante aquella gran, podemos decir, reto que le estaba tocando en la vida, en ese momento donde ya no estaba su líder, ya no estaba al que tenía como ejemplo a seguir, ya se lo había quitado el Señor, y ahora él no estaba solo, pero no tenía a nadie más arriba de él.
y solamente lo único que le quedaba era apoyarse en la promesa de Dios. Pero esa promesa que él tenía era solamente lo que había escuchado de lo que Dios le había prometido a Moisés. Ahora él está solo, ahora él está enfrente de una tierra nueva sin conocer, un río que nunca había cruzado y que para él era una forma de temor, de miedo, de terror. Decir al pasar al otro lado qué va a pasar, qué va a suceder. Entender que al otro lado habían gigantes, gente mala, gente que no se tocaba en el corazón, especialmente que sabían que ellos iban a conquistar. La gente del otro lado estaban listos y preparados para poder confrontar en cualquier momento a este pueblo. Ahora, él estaba al frente, pero es muy interesante ver que estas palabras de ánimo que se dan en el mismo escenario, es decir, antes de entrar a conquistar la tierra prometida, en esta ocasión Dios le habla directamente a Josué, que eso es lo maravilloso de la historia, porque Dios aquí, como nos lo narra la Biblia, es como si Dios directamente le habló a él. No hubo nadie de por medio, sino que fue Dios y Josué en ese momento. Y de una manera viene a animar el corazón, viene a animar el pensamiento, viene a marcarle, a decirle que es importante que él camine, avance, y que de una manera entienda de que hay un propósito en todo ello y que él ha sido elegido para esta gran tarea de la que él tal vez en algún momento no entendía o no lo entendió, y tal vez hasta ese momento tal vez todavía no lo podía entender. Mas sin embargo, Josué de una manera agarró el reto a poder no solamente empuñar la espada, porque eso sí lo sabía hacer, pelear, eso era su trabajo, esa era su forma de poder hacer la obra, vamos a ponerlo de esta manera, dentro del pueblo, porque de que era un gran hombre de guerra, sí lo era. Pero lo que no conocía y no tenía la experiencia era de cómo guiar a un pueblo, de cómo poder mantenerlo firme y hacia adelante. Y ese trabajo que ahora está realizando era un trabajo no solamente de valentía, no solamente era un trabajo de fe, sino que también era un trabajo de mansedumbre, un trabajo, hermano, de obediencia, un trabajo donde él tenía que ahora sujetarse no a la orden de un hombre, sino a la orden directamente de Dios. Y es fascinante entender la vida de Josué, porque Josué ahora está en una posición, hermano, que en ningún momento él se imaginó estar, aunque caminó cerca del que estaba en esta posición. Pero, hermano, llenar los zapatos de Moisés, no cualquiera llenaba los zapatos de Moisés, hermano. Dios le hace el reto a Josué para que se pongan esos zapatos. Claro, entendamos de que no todos somos iguales, hermano. Recordemos que cada quien tiene su propia identidad, su carácter, su forma de pensar y de cómo llevar las cosas en la vida. Pero aquí hay algo interesante, porque si Dios, hermano, le plació poner a Josué al frente, era porque sabía que Josué tenía la forma de poder, hermano, tener la habilidad para poder hacer este trabajo que se le había encomendado. Claro, hermano, no olvidando ni dejando que Dios estaba con él, o estaba prometiéndole estar con él. Y esto es fascinante, porque aquí ahora él es el líder encargado de dirigir al pueblo para entrar y poseer, hermano, no una ciudad, no solamente un pueblo, sino una tierra desconocida, hermano, que duró años para conquistar esta tierra. Y estamos hablando de la tierra de Canaán. Y como es natural, ante una nueva etapa y ante un gran desafío a la vida de Josué, aquí es donde enfrenta sus temores y de una manera su temor de poder cómo va a realizar ese trabajo en la vida. Y es algo que hoy para nosotros como un ejemplo, como cuando llegamos a un trabajo nuevo, o cuando se nos da el primer trabajo de la compañía que hemos abierto, y cuando tenemos que hacer algún papeleo, y entre ese trabajo, hermanos, se están jugando algunos miles de dólares,
o decir si pierdo este trabajo, en vez de ganar voy a perder. Es un temor que muchas de las veces nos puede llegar, como cuando vamos al médico y vamos con un dolor, con un miedo, con un temor de que nos diga es cáncer o es un tumor o algo por el estilo, porque lo que muchas de las veces pensamos en una situación así es lo peor, hermanos. Es lo peor. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Siempre por lo regular pensamos lo negativo. Siempre que vamos a hacer algo, lo que pensamos es lo negativo. Casi nunca pensamos. Si pensamos lo positivo, pongámosle un 40% de lo positivo, y el resto siempre es negativo. ¿Será que va a pasar? ¿Será que irá a ser? ¿Será que me van a recibir bien? Y muchas de las veces más, hermanos, nuestra mente, nuestro corazón nos traiciona que lo que en realidad vaya a suceder en la vida. Pero aquí entendamos de que el desafío era grande. Josué enfrenta sus temores y de una manera sus prevenciones, pero Dios le promete que esto es lo maravilloso, la victoria, y de una manera se le asegura el respaldo. Y le dice en el versículo que leímos: así como estuve con Moisés, también le dice, estaré contigo. Y aquí podemos notar que el desafío era grande y los enemigos eran muchos. Y entendamos que las ciudades eran amuralladas, y no solamente eran amuralladas, sino que también habían gigantes. Quiere decir que Josué no la tenía muy fácil. Pero entendamos que Josué, aunque ya conocía un poco de esa ciudad porque había sido uno de los espías, tenía una noción, pero no tenía completamente y clara la visión de lo que había más adentro de estas ciudades amuralladas y donde habían aquella clase de gente. Pero aquí hay algo interesante, porque la Biblia dice que Josué decidió tomar el reto y confiar en Dios. Porque no hay otra forma, no hay otra explicación para poder decir que Josué tomó el reto sin confiar en Dios. Hubiese sido catastrófico, hubiese sido, hermano, de lo peor para Josué y para el pueblo si él hubiera tomado el desafío sin confiar en Dios. Tuvo que confiar en Dios para tomar el desafío. Entonces, entendamos que hay cosas en la vida que para nosotros poder tener la fuerza, la valentía para poder tomar los desafíos de la vida, como decimos, ¿verdad, hermanos? Cualquiera puede tomar una buena iniciativa, sí, pero para la vida, hermano, que en realidad hoy en día nos acecha, necesitamos tener a Dios en la vida, hermanos. Tenemos que tener a Dios en la vida. Si Dios no está en la vida del hombre, si Dios no está en la vida del ser humano, hermano, es como pegarnos a la pared, hermano, con la cabeza, dar golpes a la pared cuando no tenemos la ayuda de Dios. Es como pegar, como le dijo el Señor a Pablo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es como dar patadas, hermano, a la punta de un fierro. A eso es lo que se refería. Es golpearse uno mismo, es lastimarse uno mismo, es herirse uno mismo cuando no está la protección, la guianza de Dios a la vida del ser humano. No sé si me estoy explicando, pero yo quiero llegar a un punto interesante hoy en esta noche. Porque cuando nosotros vemos aquí como el Señor le dijo que respaldó a Moisés, el desafío era grande y los enemigos eran muchos, las ciudades amuralladas, los gigantes dentro de ellas. Pero Josué toma la decisión y agarra el desafío, y es de confiar en Dios. Y de una manera el Señor no lo dejó avergonzado. Eso lo tenemos claro en la Biblia. Eso está claro en la Biblia. Aquella conquista se tomó por lo menos 7 años en lo que fue la distribución de la tierra, y unos 25 más fueron aproximadamente unos 32 años en lo que Josué contó, en lo que fue el respaldo de Dios para conquistar lo que Dios le había dicho que le iba a dar. Quiere decir que si nosotros vemos en el contexto de la Biblia, los años que Josué, hermano, estuvo al frente y de una manera luchó
y peleó y de una manera se esforzó en el llamado y en el propósito a lo que Dios le había llamado. Hermano, le estamos echando más de 32 años, que 32 años. Si así lo marcamos, Josué vio la gloria, vio el poder de Dios, vio el respaldo de Dios, vio, hermano, cómo Dios le dio la victoria tras victoria, victoria tras victoria, hermano, en esos largos años de conquista. Porque no fue un año de conquista, no fueron 2 años de conquista, fueron más de 32 años de conquista que Josué vio la mano de Dios en su vida. Eso es maravilloso. Es como cuando le dicen a usted, hermano, allá afuera, o el amigo o el familiar, hermano, le dice a usted, la persona inconversa: ¿y cómo usted es que se ha mantenido? ¿Cómo es que usted sigue diciendo que Dios es bueno? Si yo lo miro igual, le dicen a uno, ¿verdad, hermano? Pero ellos no saben en realidad de dónde uno viene. Ellos no saben en realidad lo que Dios está haciendo en uno. Porque hay cosas que tal vez nosotros no las gritamos, que deberíamos de gritarlas. Alguien está aquí en esta noche. Que deberíamos de publicarlas. Que deberíamos decirle al mundo que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios es fuerte y que Dios, hermano, responde a nuestras oraciones. Esto para nosotros sería especial entender, hermano, de que en nuestros años de servicio a Dios no hemos sido avergonzados. De eso es lo que estamos hablando. De que Josué vio que Dios le fue fiel a él, de que Dios le prometió estar con él. Josué, hermano, entendió que en aquella conquista, hermano, de 7 años hasta 32 años que Josué, hermano, peleó, vio el respaldo de Dios. Ahora, aquí entendamos una parte fascinante de esta historia, porque Josué está creyendo a una palabra, pero no de hombre. No está creyendo a la palabra de un familiar. No está creyendo a la palabra de alguien que se le atravesó y le dijo: mira, muchacho, Dios va a estar contigo. Y qué bueno, ¿verdad? Que alguien venga y nos diga. Uno se siente, ¿cómo le puedo decir? Motivado, se siente alegre, porque hay una palabra de motivación en la vida. Pero entendamos aquí que la palabra fue directa de Dios a la vida de Josué. Y aquí entendamos el punto, que Dios cumplió su palabra, porque le dijo: nunca te dejaré, y le dijo: ni te desampararé. Ahora, en este caso, entendamos la vida de Josué, porque probablemente hubieron algunos fracasos en las batallas, probablemente perdieron algunas batallas. Probablemente llegaron momentos de dolor, momentos de adversidades, momentos de tristeza, momentos de soledad, momentos donde tal vez se sintió rechazado por alguien, tal vez en algún momento se sintió que tal vez no estaba pasando lo que él quería que pasara. Probablemente no vio la mano de Dios en algún momento, y eso tal vez lo hizo como tal vez retrocederse un poco. Como seres humanos, muchas de las veces las situaciones de la vida, en vez de a nosotros darnos el valor y la fuerza para seguir adelante, muchas de las veces nos hacen retroceder, porque miramos adelante que es algo difícil, es algo tan difícil el poder brincarlas, porque para nosotros como seres humanos hay cosas que no podemos trabajar. Pero aquí es donde entra lo que conocemos como la fe, la confianza en ese Dios. Porque si hay algo que nosotros debemos de entender, hermano, de que no todas las cosas nosotros las vamos a poder arreglar en la vida, pero tenemos a alguien, hermano, poderoso y grande, que Él sí tiene el poder para poder arreglar las cosas que no podemos nosotros arreglar en la vida. Las cosas que nosotros no podemos mover, Dios sí las puede mover. Entonces, si hay algo que necesitamos hoy, es entender a Josué. Josué, como dice la Biblia de Elías, fue semejante a nuestras pasiones. Aunque Elías, hermano, Elías fue Elías, pues.
Un hombre de Dios que hizo descender fuego, que paró la lluvia, que hizo que descendiera lluvia. Y como seres humanos, hermano, como en el caso, hermano, de Juan el Bautista, cuando le preguntan a los discípulos de él, cuando él estaba acá preso, le manda a los discípulos a Jesús y le dice: ve, dígale si es el que esperamos o ha de venir otro, pues. Y entonces uno dice: este Juan estaba bien hecho pedazos en la cárcel, estaba bien desanimado, estaba ya bien tirado y a punto de tirar la toalla. La pregunta que hace: ¿eres tú o esperamos a otro? Pues porque aquí no se ve nada claro en esta parte. Hay momentos en la vida donde nosotros a veces nos vamos a sentir desconsolados, hermanos. Hay momentos en la vida que probablemente vamos a llegar a un estado donde tal vez nos vamos a sentir solos, pero no vamos a estar solos, que esa es la gran diferencia. Porque una cosa es sentirte y otra cosa es que estés en realidad solo. Tal vez te vas a sentir que nada te está trabajando, pero va a haber algo detrás de todo eso que está trabajando a favor tuyo. Es que hay algo que debemos de entender hoy en esta noche, que aunque nosotros no miramos, pero Dios está trabajando a favor de nosotros. Alguien puede bendecir a Dios en esta noche. Por eso que hoy entendamos la frase maravillosa que el Señor le dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Ahora, esta parte es interesante porque de una manera Josué, en los momentos más difíciles de la vida, como cualquiera podemos pasar, como cualquiera podemos atravesar, como cualquiera podemos llegar a un estado donde, hermanos, nos sintamos de lo peor. No sé ustedes, hermano, yo he llegado a momentos donde yo me he sentido, hermano, terriblemente, donde digo: wow, ¿qué está pasando? Veo que no avanzo, veo las cosas que no caminan, hablando de mi vida personal. Y digo, como si voy para atrás, no voy para adelante, como si todo el mundo, hermano, y todo se voltea en contra de uno. No sé si a usted le ha pasado. No sé si a usted le ha pasado. Y en esos momentos tan difíciles, en esos momentos tan críticos que uno está atravesando en la vida, de prueba, de lucha, hermano, todavía llega alguien y le dice a uno: pastor, mire, necesito contarle un problema y le pido que me ayude a orar. Le pido que ore por mí, le dicen a uno, hermano. Y uno dice: va, si el que necesita que oren por mí, pues. Estoy hablando como ser humano, le estoy hablando como individuo. Josué en algún momento de la vida se pudo haber sentido tal vez triste, se pudo haber sentido tal vez que, aunque tal vez estaba ganando batallas, pero él tal vez se sentía derrotado. Porque hay días, hermanos, donde uno se siente derrotado en la vida, hermanos. Se siente uno que la cosa como si va, hermano, en vez, como acabo de mencionar, para adelante, va para atrás, como si uno está empujando la vida, como si uno, hermano, está empujando el mundo para que dé vueltas, como si uno le está gritando al sol para que salga, para poder despertar, hermano, en ese sueño de prueba, en ese sueño de lucha, en ese sueño de agonía. Uno le pide que salga el sol para poder ya despertar y decir que esto haya solamente sido una pesadilla. Pero muchas de las veces, hermano, amanece y con la misma situación anochece, con el mismo problema vuelve a amanecer y seguimos con el problema. Y a veces decimos: ¿hasta cuándo se va a terminar esta situación? Qué duro, ¿verdad, hermanos? Qué difícil. Porque a veces no miramos el sol, aunque el sol allá afuera esté alumbrando, aunque tal vez, hermano, todo esté bien afuera, pero dentro de nosotros, hermano, estamos pasando tal vez el desierto, estamos pasando, hermano, el molino, pues estamos pasando en la piedra, hermano, donde allá en nuestros pueblos, hermano, quiebran el maíz, hermano. Sentimos como si nos están pasando por la rueda, hermano, y la situación a veces se nos hace difícil para avanzar en la vida. Aquí hay un Josué que la Biblia no muestra su debilidad, no muestra su quebranto, no muestra sus adversidades o sus adversarios personales. Pablo le decía al Señor: Señor, sáname,
Y el Señor le decía: Pablo, solamente bástate de mi gracia. Porque si hay algo que la Biblia dice, que Pablo tenía un problema en la vida. ¿Qué era? No lo sabemos con exactitud. Algunos dicen que que porque como había quedado ciego, quedó con aquel problema de visión al pasar los años. Otros dicen que porque iba en un caballo y se cayó y se golpeó. Bueno, hay mucha teoría de lo que pudo haber pasado con la vida de Pablo, pues. Pero hay una que me llama la atención, porque yo puedo decir, si hay algo que nosotros, hermanos, como personas, muchas de las veces nunca vamos a olvidar, es lo que un día hicimos en la vida. Porque Pablo, la Biblia dice que fue perseguidor de la iglesia. Y si hay algo que tal vez a él le apuñalaba, hermano, el corazón, era la conciencia de cómo tal vez en algún momento mató cristianos. Hermano, eso pudo haber sido algo crítico en la vida de Pablo. ¿Usted cree? Que un día fue perseguidor de la iglesia. Que un día, hermano, Pablo fue el que era el verdugo de los cristianos, pero hoy era el perseguido. Antes era el que perseguía, ahora es el perseguido. Si hay algo que a veces nos martilla a nosotros, hermanos, muchas de las veces es lo que tal vez un día hicimos en la vida. Y a veces hay cosas, hermanos, que necesitamos de una manera depositarlas en la mano de Dios. Por eso de que si hay algo que a mí me fascina entender es de Josué. Porque Josué, a pesar de sus debilidades, a pesar de su falta de conocimiento, falta de experiencia, y con los enemigos que se iba a encontrar literalmente y físicamente, también se iba a encontrar con los enemigos propios de su vida. Pero si hay algo que nosotros debemos de entender, era que en esos momentos tan difíciles de la vida de Josué, cuando él se sentía tal vez solo, se sentía desconsolado, se sentía enfermo, se sentía frustrado, tal vez se sentía que no hallaba el camino, que no hallaba tal vez la forma de poder salir adelante, le venía la palabra, le recordaba la palabra que Dios le decía: no te dejaré, no te desampararé, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. En los momentos difíciles yo creo que le venía la palabra, le decía: no te dejaré, no te desampararé, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Cuando le llegaba el momento de enfermedad, le llegaba la palabra, le decía: no te dejaré, no te desampararé, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Cuando le llegaba el desánimo, le llegaba la palabra y le decía: no te dejaré, no te desampararé, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Hermano, si la palabra hoy para nosotros, hermanos, viene a la vida de nosotros como el bálsamo, y como la palabra que le llegó a Josué, es de entender de que Cristo también nos dijo lo mismo, que estaría con nosotros todos los días de la vida hasta el fin. Si hay algo que nosotros debemos de creer, es lo que Cristo, hermano, nos dice y nos dijo, de que Él pelearía, que Él estaría con nosotros, que no nos faltaría nada. David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando aquella mujer llegó a los pies del Señor, aleluya, a pedirle el milagro, le dijo: mujer, tu fe te ha sanado. A la casa de Jairo, cuando llegó, le dijo: no te preocupes, todo va a estar bien. Es que si hay algo que nosotros necesitamos, es confiar en lo que el Señor ha dicho a nosotros, que no nos faltará, que Él nos va a animar, que Él, aleluya, estará con nosotros, que Él nos dará la victoria, que Él peleará por nosotros, abrirá camino donde no lo haya, habrá camino para nosotros. Hay una puerta que Dios tiene para nosotros. No te dejaré, le dijo el Señor a Josué, no te desampararé, así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Hoy el Señor nos viene a decir lo mismo a nosotros. Si hay algo que necesitamos hoy creer, es a la palabra de Dios. Si hay algo que el mundo y el diablo y el hombre
quiere atemorizar es a la iglesia del Señor. Si hay algo que el diablo está provocando y está ganando terreno en muchos corazones, es meterles miedo y duda. Probablemente no sea su caso, pero probablemente sí sea el caso. De todas estas situaciones que se están viendo, hermano, el temor, la angustia, hermano, la gente está atemorizada. La gente está entrando en pánico. No digamos de las redadas, no. Mucha gente, hermano, están diciendo que el mundo se va a terminar, hermano. De que se está terminando la comida, y sí es cierto. El agua, hermano, va a llegar a un punto donde va a faltar, hermano, ese líquido sagrado. Va a faltar la comida, no va a haber producto, no va a haber, hermano, como dijo el profeta, vacas en la majada, no va a haber leche, no va a haber mantequilla, no va a haber carne, no va a haber huevos probablemente. Hermano, pasamos un momento, hermano, hace unos meses o tal vez algunos años, hermano, atrás, donde los huevos se fueron hasta el cielo, hermano. Y dijimos, y ahora sí se nos complicó la vida, pues. Pero sobre todo el profeta Habacuc dijo, pero con todo esto me gozaré. Ahora, nadie que confía en Dios lo puede decir con seguridad. Porque si hay algo que hoy a nosotros nos tiene que resonar y dar la garantía a nosotros, es la palabra de Dios. Que si la palabra de Dios nos dice que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro refugio, que Él pelea por nosotros, que Él es, hermano, el todo para nosotros. Yo lo creo. Yo creo que Dios está conmigo. Aunque, hermano, los adversarios, que los enemigos se levanten en contra de nosotros, la Biblia dice, no temeré, porque Jehová estará conmigo. Gloria al nombre del Señor. Porque si Dios está conmigo, no hay por qué temer, no hay por qué atemorizarnos. Si Dios está con nosotros, estamos seguros en la mano de Dios. Estamos seguros, hermano, bajo su sombra. Estamos seguros bajo sus alas. Estamos seguros, hermano, en la mano de Dios. Yo sé que tenemos temores, y muchas de las veces, hermano, especialmente cuando tenemos niños y el trabajo se escasea, hay que pagar biles, hay que pagarles, hermano, hay que comprar comida, porque ahora con estas leyes y restricciones, hermano, que le están quitando la ayuda de gobierno, hermano, donde no deberían quitarlas, mucha gente está siendo afectada. No hay trabajo. Aunque muchos dicen, hermano, que estamos en lo mejor, hermano, no creamos también a eso. Ahora, yo le voy a dar una recomendación: no miremos muchas noticias, hermano. Ni tampoco se ponga a ver tanto video, hermano, que fabrica la gente, que no es verdad. Aunque no le estoy diciendo que lo que está pasando no es verdad, sí está pasando. El problema, ¿sabe cuál es? Que cuando nosotros miramos lo negativo y miramos lo negativo y escuchamos lo negativo y miramos lo negativo y escuchamos lo negativo, al final de cuentas, hermano, ¿en qué vamos a parar? En una situación negativa. Pero si usted escucha, y si usted lee, y si usted mira, que Dios, hermano, no nos va a dejar, que Dios no nos va a desamparar, así como sacó a Lázaro, así como levantó al hijo de la viuda de Naín, así como sanó, hermano, al leproso, así como levantó al del estanque de Betesda, así como, hermano, liberó a mucha gente. Hermano, cuando yo leo las historias de la Biblia, hermano, a mí se me levanta la fe y yo digo, Dios está conmigo, Dios pelea por mí, Dios me sana, Dios me va a proveer a mi vida. Como multiplicó el pan en aquellos 5,000, hermano, cuando yo leo esas historias, yo digo, no, Dios también me va a multiplicar lo que yo tengo también en las manos.
Si hay algo que nosotros debemos de entender, es que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la vida. Y también dijo: y también el testimonio de Él. Así que nosotros hoy necesitamos entender lo que tal vez a Josué en su vida le pudo haber pasado. Pero si hay algo que la Biblia hoy me enseña a mí, es de que se mantuvo creyendo la promesa del Señor. De que en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, en los momentos de angustia, hermano, ahí siempre estuvo el recordatorio de Dios a su vida. Las promesas de Dios son las que nos fortalecen, son las que nos llevan cada día de victoria, son las que nos elevan cada día hacia la presencia de Dios. No hay nada maravilloso, hermano, que creer a las promesas de Dios. Yo no sé hoy en esta noche si usted cree a las promesas del Señor. Yo no sé en esta noche si usted cree a la palabra de Dios. Yo no sé en esta noche si usted cree lo que Jesús dijo y lo que el Señor nos dejó claro en la Biblia. El Señor le dijo a los discípulos: apartados de mí, nada podéis hacer. Así que si hoy algo debemos de hacer, es unirnos a la vid, para que esa savia, hermano, nos dé cada día vida a nosotros. Si hay algo que necesitamos, es la fuerza de Dios. Yo necesito la fuerza de Dios. Yo necesito la ayuda de Dios. Yo necesito que Dios me ayude. ¿Y cómo voy a hacer? Creer a la palabra de Dios. El Señor le dijo, yo termino, a Josué le dijo: yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, le dijo. Así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. ¿Usted cree hoy en esta noche esa palabra? Que Dios estará con usted. Hoy en esta noche suelta el temor. Hoy en esta noche sea libre del temor. Sea libre, hermano, de ese pensamiento negativo. En el nombre de Jesús. El Señor tiene el poder sobre nosotros. El Señor tiene el control de nuestra vida, de lo que vaya a pasar y de lo que vaya a suceder. Y que la tierra se abra y que el cielo, hermano, se raje en dos. Hermano, ese no es problema de nosotros. El problema de nosotros es creer de que Dios nos guardará, nos librará y nos llevará a un lugar mejor. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé hoy si usted ha venido a creer a la palabra del Señor. Pongámonos sobre nuestros pies.